Son elegidos los 12 miembros del jurado para el histórico juicio penal que enfrenta el expresidente Donald Trump. El juez espera comenzar tan pronto como el próximo lunes. Tormenta política entre republicanos y demócratas tras la aparición de supuestos volantes que incitaban a indocumentados a votar por Joe Biden cuando ingresaran a Estados Unidos. Revelan que provocó la caída masiva de los servicios del 911. Fue una noche caótica en la que millones de personas en 4 estados del país estuvieron por horas sin el sistema de llamadas de emergencia. Tras casi 2 años, familiares de 4 mineros fallecidos en Coahuila, México, pueden despedir a sus seres queridos. Otras 6 familias no han corrido con la misma suerte. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Nurmila, gracias por acompañarnos y vamos a comenzar en Nueva York, donde se reinició el histórico juicio penal contra el expresidente Donald Trump. La selección del jurado tomó un rumbo inesperado esta mañana. Sin embargo, ya los 12 miembros que juzgarán al exmandatario quedaron elegidos en la audiencia de hoy. En la Gran Manzana, Ángela González nos amplía. Luego de un receso el miércoles, el juicio penal contra Donald Trump continuó con la búsqueda de jurados imparciales. Este jueves, 2 de los 7 jurados que habían quedado en firme fueron excusados. Una mujer que no se sintió cómoda al conocer que parte de su información personal se había hecho pública y un hombre al que le revisaron sus respuestas y al parecer un conflicto con su identidad y acciones en el pasado, terminaron por descalificarlo. Lo que te descalifica es responder preguntas de tal manera que tu opinión sesgue tu juicio. Lo que se necesita es una persona que pueda asimilar los hechos y eliminar sus prejuicios tanto como pueda. Saber que en cierto modo es la misma forma como lo ve el juez. Un juez ciertamente tiene sus propias opiniones, pero elimina sus prejuicios para alcanzar el objetivo de promover una sociedad justa y equitativa. El juez Juan Merchan reprendió hoy a la prensa por publicar información sobre los miembros del jurado que hacía fácil que pudieran ser identificados públicamente. Abogados de ambas partes han usado al menos 6 de los 10 chances que tienen para descalificar jurados sin proveer una razón para esto. Yo diría que la atmósfera en realidad era bastante sombría. Creo que la gente allí no está feliz con esto. Creo que todos se dan cuenta del drama implícito, que esta es la primera vez que un expresidente es juzgado por crímenes que pudo haber cometido. Es difícil en Nueva York porque Donald Trump fue elegido del Partido Republicano y Nueva York es eternamente azul, por lo que aquí es muy demócrata. Y además Donald Trump es de Nueva York y a lo largo de los años creo que mucha gente, ciertamente el gobierno y personas de nivel superior, al menos económicamente, tienen sus propias opiniones sobre Donald Trump. En esta jornada se completaron 12 jurados. Según el magistrado, el lunes podrían comenzar los argumentos de apertura. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Este jueves, familiares del expresidente John F. Kennedy se presentaron en el podio junto a Joe Biden, quien lleva ya 3 días de campaña en el estado clave de Pensilvania. Se unieron al mandatario para ofrecer su respaldo en su campaña presidencial y evitar que partidarios demócratas voten por Robert F. Kennedy, quien es miembro de la familia que actualmente hace correr como candidato independiente, pero que no comparte la misma ideología de sus parientes. Y se intensifican también tensiones entre republicanos y demócratas. Esto tras la supuesta aparición de polémicos volantes en la frontera de Matamoros, México, que anima a los inmigrantes que crucen al país a votar por el presidente Joe Biden en las elecciones, y es algo que no está permitido. Vamos a analizar qué trasfondo tiene esto en Washington, D.C. con Alfredo Miranda, quien nos explica. Un video en el que se observan volantes adheridos a las paredes de baños portátiles en Matamoros, México, que alientan a inmigrantes indocumentados a votar por el presidente Biden, fueron viralizados por la organización conservadora Heritage Foundation. El mensaje atribuido al Centro de Asistencia Matamoros, después de explicar su apoyo a la inmigración, recomienda votar por el presidente Biden cuando estén en Estados Unidos. Dice además que necesitamos otros 4 años de su mandato para permanecer abierto, en clara alusión a la frontera. El contenido del volante se alinea perfectamente con la retórica del expresidente Trump, quien afirma sin presentar pruebas que millones de inmigrantes indocumentados votan en las elecciones estadounidenses. La fundadora de la ONG Centro de Asistencia Matamoros negó cualquier vínculo con el volante.
No pasó mucho tiempo para que varias organizaciones, entre ellas America's Voice, denunciaran que el volante, los videos y audios fueron fabricados. Un grupo antiinmigrante de extrema derecha que se identifica como McCracker y cuyo eslogan es "Únase a nosotros en la lucha para salvar la República estadounidense", y se dedica a producir contenido antiinmigrante. Este incidente no es necesariamente apuntado a los inmigrantes para darles instrucciones cómo ejercer voto, pero más al mismo grupo conservador de votantes, al electorado conservador, para enojarlos y que salgan como a defender nuestra democracia. Que esta publicación se haya viralizado y luego demostrado que es falsa habría estado dentro de lo normal. Lo que preocupa es que los políticos hayan llevado esto a otro nivel. La congresista de extrema derecha Marjorie Taylor Greene, acólita de Donald Trump, en su afán de promover la retórica de su líder, utilizó los elementos falsos para atacar al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Usted trabajó como miembro de la junta de una ONG que está trabajando junto a otras ONGs que no solo financian la invasión del país, sino también le están diciendo a extranjeros ilegales no ciudadanos que vengan a votar por Joe Biden. Ese es su jefe. Estos tipos de incidentes se ven cuando un partido político siente de que no puede ganar dentro de las reglas que existen una elección, ¿verdad? Entonces tienen que acudir a estos mecanismos para crear pánico. Esa es su estrategia. No sabemos si va a ser exitosa, pero ellos quieren dividir las minorías y agitar su base. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y el Servicio Meteorológico informa que sigue la amenaza de tornados en el medio oeste y sur del país. En Bucyrus, Ohio, este miércoles un sistema de tormentas dejó esta tienda con el techo completamente destruido y los productos por el suelo. Millones de personas se están preparando para una nueva ronda de tormentas después de que esta semana se reportaran más de 25 tornados en 7 estados, desde Iowa hasta Ohio. Y la noche del miércoles, varios estados del país sufrieron una masiva interrupción al servicio de llamadas al 911. Vamos a ver qué fue lo que provocó el incidente con Laura Ortega a continuación. Las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en 4 estados quedaron en apuros luego de informes de importantes cortes al 911 que hicieron que millones de personas no pudieran comunicarse con las autoridades ayer miércoles por la noche. Los estados afectados fueron Nevada, Nebraska, Texas y Dakota del Sur. El pánico inundó las redes sociales, pues se especulaba de posibles ciberataques. Sin embargo, la mañana de este jueves, todas las dudas se despejaron después de que un portavoz de Lumen, el proveedor de servicios del sistema de llamadas de emergencia, afirmó que la falla se presentó debido a la instalación de un poste de luz por parte de una empresa externa. Last night at 7:59 p.m., a significant downtime or outage of our 911 services in the area was confirmed. By 10:38 p.m. last night, services were restored to full capacity. Según las autoridades, el corte en el servicio de emergencia no tuvo precedentes, pues las líneas estuvieron caídas por lo menos 2 horas y media. We have never experienced an outage of this magnitude or duration, and we're fortunate to have a 24-year span of our team currently, so that's a long time to not have experienced something like this. Tras el fallo temporal, las mismas autoridades del 911 informaron que todas las llamadas que recibieron durante ese tiempo fueron regresadas y se atendieron las emergencias. I want to thank everyone in the community for your willingness to adapt to that. I think one of the things that we do well, and we'll talk about this, is our comm strategy for how we message and how we get things out to the public in a rapid fashion. And so, thanks to our dispatchers, law enforcement. Aunque se determinó la raíz de la falla, se informó que la Comisión Federal de Comunicaciones está investigando el incidente. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Y este jueves, Estados Unidos y Reino Unido impusieron nuevas sanciones a Irán. Esto en respuesta al ataque del fin de semana de Teherán contra Israel. La medida está dirigida por lo menos 16 personas y 2 entidades de Irán que producen motores para drones utilizados en el ataque. Al igual que 3 empresas productoras de acero y 2 fabricantes de automóviles, con la que buscan responsabilizar a Irán por la agresión y también desalentar futuras acciones similares.
También arrestan a un ciudadano polaco acusado de espiar a Rusia en un complot para asesinar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Al parecer, el individuo habría establecido contacto con agentes rusos, ofreciéndose a cooperar con ellos. Se sospecha que proporcionó información sobre la seguridad de un aeropuerto de Polonia, posiblemente para planificar un ataque contra Zelensky durante su visita. Y si es hallado culpable, el sospechoso enfrenta hasta 8 años de prisión. Es momento de una breve pausa, pero no se mueva, tenemos más al volver. Les comento de un indignante video que muestra a estudiante descargando su furia contra su maestra y también propiciándole varios bofetazos en la cara. Y alertan de presencia de altos niveles de pesticidas en frutas y verduras en Estados Unidos. También autoridades mexicanas entregan los primeros cuerpos de mineros rescatados de una mina de carbón que colapsó hace más de un año. Ya volvemos. Regresamos con la polémica en la Florida tras la firma del gobernador Ron DeSantis de una ley que prohíbe a los gobiernos locales exigir protección contra el calor para trabajadores al aire libre. Organizaciones pro inmigrantes buscan entablar acciones legales inmediatamente. En Homestead, Ronald Hacha nos tiene más información. Un chance de descansar un rato. ¿Por qué? Porque el calor es demasiado pesado, se frustra uno mucho, se deshidrata uno. Eso es soportable, el calor cuando empieza el calor. Aún más desprotegidos se sienten unos 45,000 trabajadores agrícolas en el condado de Miami-Dade, como Sergio, quien es mexicano, y Fidel, quien es guatemalteco. Ellas llevan laborando en el campo casi 7 años y ahora con la ley HB 433 que promulgó Ron DeSantis, las ciudades y los condados de la Florida no podrán exigir a los empleadores proporcionar agua, descanso y sombra en los días de arduo calor. Hay personas que trabajan por contrato y regularmente no toman suficiente agua porque están presionados por sacar el día. En verano las temperaturas pueden sobrepasar los 100 grados en esta área de cultivos en Homestead y fue en julio del 2023 que Efraín López, guatemalteco, trabajador agrícola de 29 años, al parecer falleció por el intenso calor. A raíz de esta muerte y otros 2 casos más, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, implementó una ordenanza que daba descanso, turnos de agua a quienes trabajaban al aire libre. Sin embargo, con esta nueva ley de DeSantis, que será efectiva el 1 de julio, solo los organismos federales y estatales podrán legislar sobre ese tema. Esta ley no obliga a los contratistas a pagar el sueldo mínimo a los trabajadores al aire libre. ¿Cuánto les pagan normalmente? ¿Cuánto sacan al día? Unos 120, 130 dólares. Quienes apoyaron esta norma fue la Federación Nacional de Empresas Independientes de la Florida. Ellos han indicado que esta ley ayudará al crecimiento de los negocios. Para el 28 de abril se espera una marcha multitudinaria aquí en Homestead en contra de esta ley y asimismo estas asociaciones proinmigrantes evalúan la posibilidad de hacer una acción legal en contra de ella. Desde Homestead, Florida, soy Ronald Hacha, Noticias Estrella TV. Gracias, Ronald. Y un estudio de Consumer Report a 59 frutas y verduras encontró que el 20% de estas presentaba niveles preocupantes de residuos de pesticidas. Esto especialmente en productos importados de México, los cuales mostraron ser los más propensos a contener el tipo de nivel. Entre ellos se encuentran los pimientos, arándanos o mora azul, habichuelas o ejotes, papas y fresas. Tras esto, aconsejan a consumidores a limitar el consumo y optar por productos orgánicos que estén menos propensos a la exposición de ese tipo de pesticidas. Nos vamos con esta noticia absolutamente indignante. Un estudiante de secundaria en Carolina del Norte enfrenta cargos después de agredir violentamente a su maestra. Le advertimos que las imágenes a continuación son muy perturbadoras. El espantoso incidente capturado en un video viral mostró al estudiante abofeteando a la maestra repetidamente y lanzándole insultos. Todo esto mientras sus compañeros se ríen, pero la maestra guarda su compostura. Tras el indignante hecho, el joven fue acusado con cargos de amenazas y 2 cargos de agresión menor. Y luego de una larga espera, autoridades mexicanas entregaron a los familiares los primeros 4 cuerpos de 10 trabajadores que estaban atrapados en una mina en Coahuila en agosto del 2022. Víctor Blázquez, desde Ciudad de México, nos cuenta más.
fueron localizados por rescatistas y entregados a sus familiares los cuerpos de los primeros 4 carboneros de 10 que perdieron la vida tras el colapso en agosto de 2022 de la mina en la que trabajaban, llamada El Pinabete, en el municipio de Sabinas, estado de Coahuila. Lo que queríamos era que saliera él. Angélica Montelongo, hermana de Jaime, esperó por más de 1 año y 8 meses para poder estar con él, esta vez en una capilla funeraria y en medio de una ceremonia privada. Siempre tuvimos la fe de que mi hermano era uno de los que estaban ahí, porque el comentario que hizo uno de sus compañeros era que él se había quedado ahí en la plancha. La lista de los primeros rescatados dada a conocer por las autoridades federales después de realizar un gran hoyo son Hugo Tijerina Amaya, de 29 años, Jaime Montelongo, de 61 años de edad, Jorge Luis Martínez Valdés, de 34 años, y José Rogelio Moreno Morales, de 22 años. Sin embargo, aún faltan otros 6 cuerpos por ser rescatados de la mina de carbón en la que laboraban. El día de ayer, miércoles 17 de abril, fueron entregados los cuerpos de los mineros a sus familiares. El accidente del Pinabete se produjo cuando agua de un yacimiento adjunto se filtró rápidamente hacia la recámara donde se encontraban los carboneros, provocando una inundación y desplome. Con el paso del tiempo, la descomposición de los cuerpos y la humedad provocaron que solo los métodos científicos fueran capaces de identificar a cada minero. Por sus dientes de mi hermano fue que pensamos ahorita que es uno de los que están ahí, ¿verdad? Que ya verificaron bien que es él. Las autoridades destacaron que el rescate de los otros 6 cuerpos que faltan podría darse en el mes de mayo, cuando la remoción de escombros alcance la profundidad adecuada de donde se encuentran. En Ciudad de México, Víctor Velázquez, Noticias Estrella TV. Qué tristeza, Víctor, gracias. La Corte Internacional de Justicia anuncia fecha de audiencias tras la denuncia de México contra Ecuador. Esto luego del asalto a la embajada en Quito. El máximo tribunal de las Naciones Unidas determinó que la primera audiencia será el martes 30 de abril y es una fecha que le corresponde a México para presentar argumentos. Mientras el miércoles 1 de mayo comparecerán autoridades ecuatorianas para determinar si se adoptarán medidas cautelares. Y el presidente venezolano Nicolás Maduro arremetió contra las nuevas sanciones petroleras impuestas por Estados Unidos, luego de que el país acordara con la oposición venezolana ofrecer un alivio que expiraba el miércoles 17 de abril. Y esto si Maduro no se comprometía a la organización de elecciones democráticas libres. Así fue la reacción del mandatario venezolano. No hay sanción, no hay amenaza que hoy por hoy le haga daño al esfuerzo de construir un nuevo modelo económico productivo, porque hoy no dependemos de nadie en este mundo, solo dependemos de nuestro esfuerzo. ¿En qué momento nos convertimos en colonia gringa, en una estrella de los Estados Unidos? ¿En qué momento? Aunque Maduro haya programado elecciones para julio, ha impedido que su rival, María Corina Machado, registre su candidatura. También ha encarcelado a varios de sus colaboradores. Nos vamos a una pausa, pero tenemos más al volver y les comento y les invito a que conozcan la historia de las familias que dedican su vida a la extracción de sal en minas del Salvador. Tampoco se puede perder el impresionante evento natural sobre un volcán en erupción en Islandia. Qué bueno que continúa con nosotros y vamos a El Salvador a conocer la historia de las familias que se dedican a la ardua labor de extracción de la sal en las llamadas minas blancas. Nuestro corresponsal Julio Guevara nos tiene la historia. El trabajo de estas personas inicia desde que los primeros rayos del sol dejan al descubierto montañas de sal. Precisamente la sal que abuelo y nieto extraen de manera artesanal en Jiquilisco, Usulután, desde hace más de 35 años. Aquí nosotros la ganamos la vida aquí de un principio donde que estaba de unos 10 años comencé a trabajar aquí yo. Desde una bahía cercana, los miembros de la familia Sandoval desvían agua a estos estanques llamados carpetas, verifican el nivel de salinidad del líquido y en cuestión de 8 días, debido a las altas temperaturas, el agua comienza a evaporarse y todo lo que queda son capas de sal. Se remueven y con palas se comienza a extraer. Se ponen bajo el sol y luego se empacan en sacos de 100 libras. Aquí el que guste venir, comprar su quintalito de sal o venir a ver cómo es el procedimiento de la sal, aquí los estaremos esperando con gusto.
Esta sal es llamada virgen y se comercializa a empresas que la muelen y mezclan con yodo para distribuirla a nivel nacional. De esta actividad viven decenas de personas que trabajan en 2 jornadas, una de día y otra de madrugada, pues las temperaturas en esta zona pueden llegar a superar los 40 grados centígrados. A nosotros lo que conviene es que las temperaturas estén altas para que así la sal se produzca más y cuaje más rápido. Porque calienta el clima, los abunda a nosotros. La extracción de sal es solo en verano, porque en invierno las salineras cierran operaciones debido a que la humedad no permite el proceso de evaporación. En El Salvador, Julio Guevara, Noticias Estrella TV. Es un proceso absolutamente fascinante y raro, satisfactorio ver cómo están limpiando esa sal que parece pura nieve. Nos despedimos en Islandia, donde nos llegan estas impresionantes y espectaculares imágenes de la aurora boreal brillando sobre un volcán que está en erupción al suroeste del país nórdico. Ese raro e inusual evento sería uno de los últimos del año en el hemisferio norte. Y todo esto mientras que el volcán lleva haciendo erupción desde el mes de marzo y ha bajado su intensidad, por lo que la Defensa Civil ya ha reabierto al público el famoso sitio turístico de la Laguna Azul. Sin duda, Islandia es un destino turístico muy merecido para visitar, y con esas lindas y hermosas imágenes yo me despido, pero soy Nurmila y es un placer que se haya informado con nosotros. Nos vemos mañana para más noticias. Chao, chao.